Hola, hola, excelente y bendecida tarde para todas las personas que se conecten a este encuentro. Vamos a llamar a nuestro invitado y vamos a empezar a hablar de que la muerte no existe. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es Cristian Argüello, conferencista, coach y escritor del libro La muerte no existe. Cristian, bienvenido a esta ventana que te estaba esperando con los brazos abiertos, justamente para hablar de eso, de la muerte hoy, en un día en donde muchos colombianos estamos lamentando y sintiendo un dolor muy profundo por que le apagaron la vida a una persona en la que teníamos muchas esperanzas. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Claudita, muchas gracias por la invitación, muy honrado, muy amable por invitarme a hablar de este tema que es un tema demasiado importante del cual la inmensa mayoría de las personas no quiere hablar porque pensamos que si hablamos de la muerte la estamos atrayendo a nuestra vida cuando duerme con nosotros todo el tiempo y está siempre presente desde el momento en que nacemos. Entonces hablar de esto me agrada mucho y me alegra mucho su invitación. Bueno, pues Cristian, sí, lo que tú dices, no la traemos. Es decir, todos los días morimos cuando nos vamos a dormir, Todos los días. porque no sabemos si al día siguiente vamos a respirar nuevamente, si al día siguiente vamos a abrir nuevamente los ojos. Entonces, bueno, Cristian, me gustaría mucho que nos cuentes ese tema tan lindo del cual escribiste un libro y que se llama La muerte no existe, pero algo que me llamó la atención fue lo que escribiste después. Cuando la muerte llega, la vida empieza. Entonces, cuéntanos. Entonces, Claudita, tengo la plena convicción, producto de la evidencia que he podido recopilar a lo largo de estos años, de que la muerte no es como nos la han contado. A nosotros nos han dicho, por las creencias que hemos venido incorporando en nuestra vida, que la muerte es el final de la vida. O sea, cuando uno muere, todo termina, todo desaparece, todo se acaba, ya no existimos. Pues nada de eso es cierto. Era una pregunta que yo me hacía desde muy temprana edad, Claudia, porque yo decía, si uno se muere y todo se desaparece, pues ¿qué sentido tiene vivir? Y no sé si a usted le inquiete la misma pregunta que yo me hacía, porque decía, no tiene sentido. Y además tampoco tendría sentido que un Dios justo, un Dios amoroso como el cual yo creo, nos mandara una vida, algunos a vivir en tranquilidad, armonía, prosperidad, salud, con una familia, un hogar, y a otras personas que nacen en este plano humano viviendo enfermedad, carencia, ausencia de padres, pobreza, y entonces al final la vida de estos dos termina y ya, todo desapareció. Parecería que fuese un Dios injusto que tiene preferidos, a uno les da todo, a otro les quita todo, pero no es así. Lo que vamos descubriendo a través de la evidencia, que para mí es una palabra muy importante, es que la muerte no es, como nos lo han contado, la muerte no es real, la muerte no existe. La gran equivocación que hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, Claudita, aunque ha habido muchos destellos que han sido apagados precisamente por la ignorancia y por el desprecio de aquellos que en lugar de preguntar atacan cuando escuchan algo que no les cuadra en su cabeza, pues a lo largo de toda la vida siempre ha habido esa manifestación de que nosotros somos seres espirituales. Ujú. La espiritualidad o el ser espiritual simplemente es la capacidad que nosotros tenemos de entender con total claridad quiénes somos. Nosotros no somos un cuerpo. Cuando yo hablo de La muerte no existe, que es el libro que usted mencionaba, que yo escribí, Claudia, es porque la evidencia lo muestra de esa manera. Y hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, hay demasiadas formas, demasiadas maneras de poder entender este concepto. Para quienes tienen un poquito la mente abierta y dicen, yo quiero entender un poco cómo funciona esto. Entonces aparecen experiencias que hoy en día le llamamos fenómenos, que esa palabra no es una palabra correcta, pero lo vamos a tildar de esa manera, el fenómeno
de algo que se llama encuentro cercano a la muerte. ¿Por qué Sí, no es un fenómeno? Porque una experiencia espiritual, cuando somos seres espirituales, no puede ser un fenómeno. de acuerdo. Porque somos seres espirituales, por lo tanto una experiencia espiritual de fenómeno no tiene nada. Pero como no logramos entenderlo, entonces le decimos fenómeno. El encuentro cercano a la muerte, Claudita, es la experiencia que viven muchísimas personas en el mundo de manera diaria. Pérdida de signos vitales, y en esa pérdida de signos vitales donde el cuerpo está muerto por 5, 10, 15 o 20 minutos, se viven las experiencias más sorprendentes y más maravillosas que demuestran que la muerte no es real. Lo voy a resumir de una forma muy rápida, que el tiempo es corto, Claudita, y es lo siguiente. Quienes pasan por un quirófano, quienes pasan por un accidente o por un atentado, como usted lo estaba nombrando hace un momento atrás, no se da cuenta absolutamente de nada de lo que está pasando. Cuando de pronto su alma empieza a observar que hay un cuerpo que está tendido y ese cuerpo, cuando yo lo observo, es el mío. Y entonces cuando yo veo ese cuerpo, yo digo, si ese soy yo, ¿quién es el que está viendo? Empezamos a entender que yo no soy ese cuerpo. Los testimonios que he podido recopilar a lo largo de estos años, Claudita, de médicos, neurocirujanos, abogados, amas de casa, María Cecilia Botero, que es nuestra paisana colombiana, actriz muy famosa en Colombia, han vivido, Hasta el mismo mío. claro, el mismo de Claudia, o sea, hemos tenido muchos casos, demasiados casos que muestran que al momento en que el cuerpo deja de funcionar, el alma se desprende del cuerpo y empieza a ser observadora. O sea, hace un ratico atrás decía Claudia eh, que toda la noche nosotros morimos. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? Porque el alma sale del cuerpo y hace un viaje astral donde va a Exacto, vivir experiencias y cuando el alma sale del cuerpo, pues el cuerpo está inerte. Nosotros exacto. estamos en un sueño profundo, pero el alma está viviendo aprendizajes. Entonces, hoy en día, Claudita, hay muchas maneras de empezar a entenderlo. Creería yo que es un factor fundamental si queremos saber por qué estamos acá, por qué esta experiencia humana, empezar a entender que no hemos tenido una vida, sino muchas y que tendremos muchas más, y que todo tiene un propósito. Y ese propósito, el día que yo lo comprendo, cambia mi forma de vivir porque ahora me hago responsable de esta existencia que estoy experimentando. Claramente. Y es cuando uno entiende que hay que disfrutar el momento a momento, intentar ser las mejores personas, intentar cambiar uno para poder cambiar el entorno. Y al final, cuando morimos, lo único que se pierde es este vehículo físico que hemos escogido para transitar en la tierra, porque como tú lo has dicho, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, cuando nos vemos fuera del cuerpo, entendemos que en otro plano hay vida. Claro, Y es esa vida de la experiencia que yo te contaba en la entrevista que me hiciste, sí, de poderme haber encontrado con mi papá nuevamente, poderlo haber visto rozagante, sonriente y listo para darme la bienvenida, solamente que no era mi momento. Entonces, síguenos contando, por favor, Cristian, con relación a todas las experiencias que has recopilado, a todo lo que escribiste en ese libro. Claudita, cuando hablamos de los encuentros cercanos a la muerte, es un término que ya hoy se ha venido popularizando y poco a poco hemos tenido la apertura de escuchar tantos testimonios que son bellos, que tienen muchas características entre una experiencia y otra. Características que muestran que le sucede al que cree en Dios como al que no cree también. Exacto. Independientemente de la nacionalidad, de su situación económica, del rol que tengamos nosotros en este plano humano como más o menos importante, la experiencia es exactamente igual. Todos dicen algo, Claudita, que es muy importante ratificarlo. En la muerte no hay dolor. Cuando hablamos de muerte estamos hablando para connotación y hacer como ese contexto importante que las personas nos puedan comprender. Cuando hablamos de muerte estamos hablando de la biología, ¿no? Ujú. El cuerpo, todo lo que nace, tiene que morir. Y nos hemos identificado a lo largo de toda la existencia con cuerpo. Es decir, yo soy un cuerpo.
Resulta que cuando vamos nosotros indagando, yo recuerdo esa frase maravillosa del maestro que decía, tendrán vida y vida eterna, ¿no? Entonces lo tomamos como una creencia religiosa que el maestro nos dice, el maestro Jesús nos dice, tendrán vida y vida eterna y nosotros nos quedamos con eso. Pues la evidencia hoy la tenemos. Hoy en día tenemos la evidencia. Un encuentro cercano a la muerte, en mi caso, en mi entendimiento, es la manifestación de Dios, la vida del universo o las experiencias que le dan a muchas personas cada año y cada día para que cuenten lo experimentado y cuenten lo vivido, para que le digan a los demás todo lo que estuvieron viviendo, porque a veces decimos nosotros es que a través de los sueños también se puede vivir y son sueños vívidos, pero el encuentro cercano a la muerte son experiencias en las cuales ratificamos que la muerte no existe, que la muerte no es real, y lo ratificamos por una sencilla razón, porque somos observadores de eso que está nuestro cuerpo experimentando, y luego, voy a colocar un caso, Claudita, un ejemplo, más que un caso, es un ejemplo para hacerme entender y que su comunidad o yo me haga entender de manera correcta. Y es lo siguiente, estamos hablando con Claudia acá. A mí me da un infarto en este momento y caigo inconsciente y caigo en esta silla que estoy sentado y ni supe más. Me despierto 15 días después en una unidad de cuidados intensivos. Pero cuando me vienen a visitar algunos amigos que estaban aquí presentes en mi casa, que en este momento no hay nadie, ¿Qué pasaría que se nos cortó? aquí sí, Ah, ya volví. Buscan la manera de ayudarme, Claudia, entonces me llevan a la clínica, pero yo no soy consciente de eso. ujú. 15 días después, cuando yo vuelvo a mi nivel de conciencia, yo le puedo decir quién me alzó, quién me llevó, quién habló conmigo, quién fue el que condujo el vehículo, cuántos semáforos omitieron para poder llegar rápido a la clínica, cuál fue el médico que me recibió. Absolutamente todo lo que experimentó o lo que se ha experimentado. Y las personas pueden preguntar, pero ¿usted cómo sabía si usted estaba en una unidad de cuidados intensivos, si usted estaba inconsciente, si usted no supo absolutamente nada? La respuesta de todas las personas que han vivido esta experiencia es, yo estaba aquí arriba, Exactamente. yo estaba aquí arriba, yo estaba observando todo lo que estaba pasando. Y cuando le comparten a la persona con la cual tuvieron esos momentos de contacto estando inconsciente, la persona dice, pero no es posible porque usted estaba tendido en el piso, usted estaba en una camilla, usted no podía saber lo que estaba pasando. Su cuerpo estaba completamente aislado de este plano. Y la respuesta siempre es igual, yo estaba escuchando. Estaba viviendo, estaba observando, sé todo lo que estaba pasando desde aquí arriba. Eso le cambia la vida a cualquiera. Ese es uno de los medios, Claudita. Sí. El segundo, la terapia regresiva. Hay personas que dicen, yo no creo en vidas pasadas, yo soy un ferviente creyente y respetuoso, por supuesto, también de las creencias distintas. Soy un ferviente creyente de la reencarnación. Y no lo digo porque sea una persona que pretenda inculcar algo. No, yo siempre hablo desde la evidencia. Yo no hablo siendo una persona de fe, creo en Dios, por supuesto, pero yo hablo desde la evidencia. Y la evidencia se ha recopilado a lo largo de muchos años. Hay un departamento en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos, que tiene más de 50 años, que lo fundó el doctor Ian Stevenson, y que solamente le falta que le coloquen ahí Departamento de Reencarnación porque documentaron más de 3.000, 4.000 casos de reencarnación, documentado con método científico, de niños que recordaban vidas pasadas, los papás afanados, angustiados, de por qué estos chicos estaban hablando. Voy a colocar un ejemplo, un niño de 5 años que entra a un museo donde hay aviones de la guerra de épocas atrás, y un niño de 5 años diciendo, este es un Fokker doble turbina, no sé cuándo, y empiezan a hablar de un montón de cosas. Empiezan a tener estos niños pesadillas entre la edad de los 3 añitos hasta los 9 añitos. Esas pesadillas simplemente eran recordaciones de vidas anteriores. Los papás, en su afán de querer saber qué está pasando, los llevan a donde el doctor Ian Stevenson. Estoy haciendo un recuento rápido de esto que ustedes lo pueden investigar y que está al alcance de todos. Lo llevan donde un psiquiatra, que es el doctor Ian Stevenson, y le dicen, doctor, es que el niño se despierta gritando todas las noches de esta manera. El doctor Ian Stevenson acompaña al niño, el niño le da detalles
Le dice, doctor, es que el avión que yo piloteaba cayó en combate, es el año 1900, no sé cuándo, mi nombre es tal, hay un portaaviones que lo comanda el capitán tal, todos los detalles. Y empieza el doctor Stevenson a buscar si eso que el niño decía tenía un sustento, si había evidencia. Pues la evidencia total. Había existido, había un avión con ese nombre, un portaaviones con ese nombre, un capitán con ese nombre, un derribamiento de un avión en ese lugar, todo exactamente como el niño lo estaba diciendo y empieza a interesarse por indagar y se encuentra un caso, dos, tres, 500, 1000, 2000, 3000, de casos de niños que están recordando vidas pasadas. Entonces, claro, esto rompe con las creencias religiosas. Cuando una persona es completamente religioso, que lo respeto profundamente, eso no puede ser posible, pues hay que indagar también un poco cómo a lo largo de la historia de la humanidad las Sagradas Escrituras también han venido siendo eh, alteradas de cierta manera para lograr resultados que luego, hoy en día, se están revelando y entendiendo que a través del miedo no se puede educar al ser humano, a través del amor, porque Dios no es miedo, Dios es amor. Dios es amor. Fíjate que hay una película que se llama Orígenes y justamente es una película que habla de la reencarnación, en donde una persona reconoce a través del iris de los ojos a ese amor de su vida que falleció en un accidente y hace un recorrido, va hasta la India, en la India ve una valla con ese iris del que él se enamoró y empieza a investigar de dónde en dónde está, qué está haciendo y se encuentra con una niña que ven caminar en una plaza y con la esposa, que era una compañera de investigación que tenía justo en el momento en que su persona a la que amaba tuvo ese accidente, empiezan a investigar y en esa investigación la niña del iris del ojo que él reconoció, al subirse, bueno, no quiero contar la película porque si la van a ver pues pierde la gracia, pero la niña empieza a recordar todos los eventos y trae anclado en su ADN Así todos es. los miedos y las circunstancias que vivió en el momento en que trascendió. Entonces, yo los invito a ver esa película porque esa película nos aclara todo esto que tú nos estás hablando desde la parte de investigación, la parte Sí, científica que tiene un valor grandísimo con relación a todo lo que nosotros podemos indagar y no solamente quedarnos con lo que nos dijeron en la esquina. Cuando tenemos total. la mente abierta, cuando investigamos, cuando leemos, cuando vamos un poquitico más allá, encontramos que hay muchísimas cosas por explorar. Que unas personas no crean y otras sí, está bien, porque al Sí, final eso va en el nivel de conciencia, en el proceso de evolución que hemos estado teniendo, en la conexión espiritual que hemos estado anclando también en nosotros, en poder canalizar, porque sí es real que a uno le llega información claro. y uno a veces se sorprende de, ¿y esto cómo lo supe? Pero cuando ya uno se adapta a esa información, sencillamente tú te acostumbras a escuchar. Y hablando de seres fallecidos, yo tengo una comunicación permanente con mi padre. Yo lo escucho, lo veo en sueños, él me habla, él me guía. Entonces, para mí este tema es mágico, me apasiona, me encanta por el hecho de haberlo vivido, de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, por el hecho de escucharte, por el hecho de haber visto unas páginas de tu libro y es real. Entonces, qué bonito. Sígueme hablando, no te quiero interrumpir, pero es No, que me Claudita. apasiona. No, a mí también me apasiona este tema mucho porque hay algo, el hecho de que sepamos que la muerte no existe, el hecho de que tengamos plena convicción, como cada uno en su momento lo tendrá, de saber que es alma, de saber que tenemos que regresar a este plano humano muchas veces. La pregunta que uno debe hacerse
Primero que todo, la noticia es bellísima. Nadie muere. Eso me parece bellísimo, tener ese entendimiento y esa claridad. Yo la tengo perfectamente definida en mi cabeza. La muerte simplemente es el inicio de una nueva vida, porque somos alma. Y no lo digo, vuelvo y repito, desde la religión, sino desde el conocimiento, desde la evidencia y desde la espiritualidad, porque los maestros nos lo han dicho durante todo el recorrido de la humanidad. Pero eso solamente es el inicio. La pregunta sería, ¿por qué tenemos que venir tantas veces a este plano humano? La reencarnación, ¿por qué existe? Esa es una pregunta que uno en algún momento de la vida uno tiene que plantearse. Porque uno dice, sí, yo muero, si en este momento yo termina mi experiencia en esta encarnación y muero aquí, no pasa nada, tranquilamente, chao, se acabó y no hay ningún problema. Pero tengo que regresar. ¿Por qué tengo que regresar? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos responder. ¿O es que Dios está jugando con nosotros y nos dice, bueno, entonces muérase y vuelva, muérase y vuelva? Es como en un colegio, ¿no? Yo, venga, matricúlese, lo expulso, la matricúlese, lo expulso, matricúlese, lo expulso. No, en el colegio me dicen yo lo expulso, pero vuelve y matricúlese porque tiene que aprobar unas materias para poderse graduar. En Exactamente. la reencarnación sucede exactamente lo mismo. Nosotros no estamos aquí simplemente por casualidad, estamos aquí porque nuestra alma a través de las experiencias humanas tiene que aprender, tiene que evolucionar. Y la pregunta sería, ¿y qué tiene que aprender? ¿No? Solamente dos pequeñas cosas, Claudita, que son fácil decirlas y nos toman 1000 vidas aprenderlas. Primero, el amor incondicional. Sí, Y segundo, aprender a ser felices. Pero la felicidad significa cero sufrimiento. El cero sufrimiento implica tener plena convicción de saber de que todo está bien aunque todo se vea mal. Ese es el cero exactamente. sufrimiento, incluido la muerte. Cuando yo me entristezco profundamente porque alguien murió, es porque todavía no comprendo que la muerte no es real, porque todavía estoy en ese proceso evolutivo y lo estamos todos en este plano humano. Todos, por eso estamos aquí todavía. Llegará el momento, como lo dicen los grandes maestros, que absolutamente nada nos va a perturbar. Y al contrario, como también lo dicen los sabios a lo largo de la humanidad, un día nos alegraremos por los que mueren y lloraremos por los que nacen, porque los que nacen vienen a vivir muchas experiencias y las experiencias no son ni las más placenteras ni las más gratas, a no ser de que esa encarnación sea una encarnación de descanso, pero la inmensa mayoría de encarnaciones nosotros las estamos experimentando enfrentando retos, situaciones, traiciones, abandonos, enfermedades, quiebras económicas, duelos. O sea, todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje. Llega el día en que nosotros ya no cuestionamos a nada ni a nadie, no calificamos a nada ni a nadie, no juzgamos a nada ni a nadie, no emitimos juicios, no señalamos, no condenamos, porque entendemos que todos estamos viviendo un proceso y ese que yo llamo equivocado y ese que yo llamo que lo condeno y que hablo 1000 cosas de esa persona, es la misma persona que nosotros fuimos cuando estábamos en ese proceso de evolución. Y eso lo entendemos cuando vamos a una terapia regresiva, Claudita. Una persona Sí, diría, ¿usted mataría a alguien? Yo jamás. ¿Y por qué no se hace una terapia regresiva para que se dé cuenta que en alguna vida pasada fue un sicario peor que el que yo estoy juzgando ahora? ¿Por qué? Porque es un proceso de alma. mm, Entonces, cuando yo veo a alguien que aparentemente está en un estado de equivocación, lo que me está recordando es que si yo lo condeno, es que todavía no he entendido cómo funciona el mundo espiritual. Y es que esa personita está en un proceso de evolución y crecimiento por el cual seguramente tal vez yo ya pasé. exactamente. Y fíjate que no es fácil, pero es un proceso que hay que vivir. El de empezar a agradecer también esos momentos que no son tan bonitos, tan chéveres, porque al final nos están mostrando algo que debemos aprender. Siempre. Y está bien sentir tristeza, está bien porque somos humanos, pero no quedarnos en la tristeza, sino saber qué me está mostrando esta emoción, este sentimiento, esta situación y qué debo aprender de una Completamente. relación que no surgió, que no prosperó, de una amistad que se terminó, de una quiebra financiera, de cualquier situación. No, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque al final todos, como humanos que somos,
decimos es por qué, no para qué me está pasando a mí. Cuando entendemos el para qué me está pasando a mí, entramos en un proceso de aprendizaje en donde entendemos claramente qué es lo que venimos a evolucionar para poder trascender, para poder estar en un nivel en donde las lecciones vienen siendo menos. Así es, Claudita, cuando yo la escucho, pues todos los días nosotros vamos aprendiendo y sus palabras me recuerdan tantas cosas que cada uno en su interior debe reflexionar. Yo tengo aquí un café, ¿cierto? Ajá, Y me lo tomo acá. Y me parece rico. Y yo le puedo hacer la pregunta a su comunidad, a los amigos que nos están acompañando, ¿a qué supo el café que yo me estoy tomando? Y la respuesta va a ser, el único que supo es usted, de porque acuerdo. usted es el que se lo está tomando. La espiritualidad, la confianza y la forma de vivir la vida nos corresponde a cada uno. Es decir, si yo no me intereso en aprender, en profundizar estos temas, voy a estar sufriendo mucho más de la cuenta. Sí, La inmensa mayoría de los seres humanos sufren mucho más de la cuenta, porque el sufrimiento es ignorancia, el sufrimiento es desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? De que todo está perfectamente organizado y planeado para un proceso de aprendizaje. Y como yo no lo entiendo, sufro. Entonces, cuando estoy viviendo un duelo por la pérdida de una relación de pareja y estamos nosotros en un proceso de catarsis y peleando con el universo y Dios, ¿por qué no sé cuándo? Y ese miserable que estuvo aquí conmigo, de todo. Y empezamos nosotros a pelearle a la vida. Lo último que nos llegamos a imaginar es que eso hace parte de un proceso de aprendizaje para el alma. así. Entonces, en lugar de condenar al otro, tenemos que agradecerle al otro porque me vino a mostrar que hay cosas que todavía no puedo entender, que todavía no logro aceptar. Si mi ego está involucrado en este tema, como siempre lo está, él va a querer que las cosas sean a su manera, de su forma. Todo el mundo está equivocado, pero yo tengo la razón. Y el universo en su pedagogía, que es amorosa pero poco entendida, nos lleva a estados profundos de sufrimiento donde nosotros mismos nos revolcamos pretendiendo que las cosas sean distintas cuando la realidad no va a cambiar. Por eso nosotros sabemos que el sufrimiento es la no aceptación de la realidad. Entre más me resisto a aceptar la realidad, más sufrimiento tendré que vivir. Si el sufrimiento cambiara la realidad, uno diría, voy a sufrir. Le voy a colocar un ejemplo que ahorita muy humano, muy mundano. No, Ajá, un día saliendo de mi casa con un carro que acababa de comprar, di una curvita mal y le pegué con la puerta de atrás a una matera que estaba, pero una matera de esas de cemento fuertes que sí, estaba en el exterior del edificio y le pegué y el carro se movió. Yo me bajé y lo miré y seguí. Y mi esposa me dijo, mi amor, ¿qué le pasó al carro? Le dije, no, lo rayé y todo, pero no pasa nada y seguimos hablando normal. No estoy hablando para pretender colocar un ejemplo que no haya sido cierto. Tal cual, así se lo expresé, se lo estoy expresando. El carro se rayó, se hundió una puerta, papá. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción? Le voy a explicar lo siguiente, Claudita. Porque yo hace mucho tiempo entendí que si el sufrimiento cambiara el estado de la puerta, el sufrimiento tendría algún valor positivo para mi vida. Entonces yo digo, entro en estado de sufrimiento y entonces empiezo a decir, pero ¿por qué? Y entonces cuando salgo el carro se arregló. No, el carro sigue igual de rayado. La puerta se hundió exactamente igual y no va a cambiar. Por lo tanto, no aceptar la realidad no es un acto inteligente. ¿Por qué? Porque entro en estado de sufrimiento, el estado de sufrimiento baja mi nivel de defensa baja también, por supuesto es una manifestación de mi bajo nivel de conciencia y ahí es donde pasan todas las catástrofes que a uno le puede pasar en la vida, porque sí, nosotros ante una mala comprensión llegamos a esos estados. Por eso nosotros creamos nuestra propia realidad. Entonces siempre yo le digo a las personas cuando me escuchan a mí en los diferentes eventos, yo le digo, primero que todo no me crean a mí, porque al igual que el ejemplo de ahorita, cada uno tiene que tomarse su propio pocillito, su propio cafecito para saber a qué le sabe. Y eso implica estudiar, verificar, practicar, autoobservarse, reflexionar, meditar, conocerse uno mismo. Pero yo no, Claudia no lo puedo hacer por mí, ni yo lo puedo hacer por Claudia. Pero no exacto, lo puedo hacer sin Claudia, porque a través del otro es que yo puedo experimentarme quién soy. No lo puedo hacer por el otro, pero tampoco sin el otro. Yo claro, necesito
que los demás estén alrededor tallándome en algunas cosas para recordarme qué es eso que aún no logro entender. Por eso digo que el sufrimiento es ignorancia, ¿no? Y es desconocimiento de saber que todo es perfecto, aunque mi ego lo califique de equivocado permanentemente. Exacto, ahí es cuando yo digo, yo tomo responsabilidad Así es. de, me hago responsable por una decisión que hizo que teniendo dos vías me haya ido por la que no correspondía y sienta rabia, tristeza, dolor, o me hago responsable por ya haber aprendido la lección, tomar la dirección que correspondía Así es. y dejar de sufrir. Y lo que tú dices es muy cierto. Si el dolor o el sufrimiento cambiaran el escenario que lo provocó, pues valdría la pena sufrir, Claro, valdría la pena llorar, valdría la pena cualquier cosa. Y algo importantísimo es cuando tú decías, ¿y a qué me supo el tinto? Solo lo sé yo. Claramente es también entender que solo nosotros somos dueños de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Y tenemos que soltar ese juicio, esa crítica o esa predisposición que tenemos frente a lo que puede estar pensando el otro, porque al final solamente el otro sabe qué tiene en su cabeza, así como solamente nosotros sabemos qué tenemos en la nuestra. así es. Un día le escuché a una psicóloga amiga una frase que siempre, la escuché y me dio risa y se me quedó. Decía que las suposiciones es igual que los supositorios, producen exactamente lo mismo lo que producen, ¿no? La suposición precisamente es eso, ¿no? Yo creo que todos nosotros estamos en una escuela, Claudita, donde venimos a aprender, pero para poder aprender tengo que reconocer qué es aquello que me quita la paz. Y ahí es Así donde es. parte todo el proceso evolutivo. ¿Qué me quita a mí la paz? Ah, que alguien hable mal de mí. Ah, significa que usted siente que esa persona tiene la verdad sobre su vida y usted no la tiene. O sea, que el criterio del otro vale más que mi propio criterio sobre mi vida. Ah, es que estoy aprendiendo amor propio. Ah, ya entendí por qué me está pasando eso. O sea, cada cosa que nosotros experimentamos que nos quita la paz es un recordatorio, ¿no? Y la vida nos tiene muchísimos entrenadores. Cuando hablo de entrenadores me refiero al vecino que coloca música a todo volumen y que uno cuando se levanta uno diría, ay, yo lo quiero estrangular porque no sé cuándo. Pues se le está enseñando la ciencia de la paz que se llama paciencia o tal vez la capacidad que uno tenga de tocarle al vecino y decirle, vecino, su música es una maravilla, me encanta su música. Solamente que cuando usted coloca la música a alto volumen, yo que estoy trabajando acá haciendo unas cosas no me lo permite hacer, usted me podría ayudar de esta manera. O sea, todo, absolutamente todo lo que acontece en nuestra vida, nosotros elegimos la reacción, nosotros elegimos la manera como vamos a responder ante el estímulo que la vida nos presenta, dependiendo de la información que tengo. Si mi nivel Sí. de conciencia es bajo, todo lo quiero resolver a tiros, a golpes, a machetazos, a insultos y con agresión. Eso simplemente es la muestra de un nivel de conciencia supremamente bajo. Si mi nivel de conciencia es un poco más alto, pues yo lo hago, ese mismo caso que acabo de decir, hablo con la administradora del edificio, le mando una carta o le coloco una acción de tutela porque me está violando el derecho a la tranquilidad y a la paz, entonces lo arreglo de otra forma. Y si mi nivel es superior, pues no me afecta. Y como no me afecta, el vecino se va a vivir a otra parte tiempo después porque, ¿por qué? No sabemos, pero se fue. Porque su misma energía hace que el entorno empiece a ser de una forma distinta. Entonces, todos nosotros estamos viviendo esa escuela, solamente que no nos observamos. Tenemos unos ojos bellísimos, Claudita, que nos invita a mirar hacia afuera. Por lo tanto, es muy fácil buscar en el vecino o en cualquiera el responsable de todas aquellas cosas que a mí me molestan. Y eso es fácil. ¿Usted por qué está alterado? Porque el vecino coloca música. Ah, ok, pero su elección, ¿cuál fue? ¿No? ¿Cuál es la capacidad, como decía Víctor Frank, la última elección más importante que el hombre puede llegar a tener en la vida y que nadie se le puede quitar? Es la capacidad de elegir cómo me quiero sentir. Entonces, Exacto. todos estamos en un proceso de aprendizaje bello, simplemente un poquito de observación. ¿Qué me quita la paz? ¿Qué me quita la tranquilidad? Y vamos a analizarlo. Ah, es que alguien habló mal de mí y entonces yo reacciono.
Ah, ¿no será que su ego quiere que todo el mundo lo aplauda? Y como no lo están aplaudiendo y lo están criticando, entonces se molesta. Miremoslo con bonitos ojos. O sea, imagínese usted, Claudita, yo que hago el programa todos los días por YouTube y que hablamos de la muerte permanentemente. ¿Usted no se imagina cuántos, entre comillas, cosa que a mí no me afecta, la verdad se lo digo de corazón, hace unos años tal vez sí, pero hoy no, no, insultos, usted es un no sé cuándo, usted es un estafador, usted es un no sé, usted es un aprovechado, de lo que usted quiera. Y yo miro, miro esos comentarios y yo digo, está en su nivel de conciencia. Y si Sí, mi nivel de conciencia es bajo, entonces, ¿qué haría yo si mi nivel de conciencia estuviera a la misma altura? te Más ignorante enganchas. será su mamá y no sé cuándo y bla, bla, bla. Y entonces estaríamos nosotros demostrando que no hemos entendido absolutamente nada. Precisamente, entre más vamos aprendiendo, más vamos comprendiendo que el otro también está en un proceso de evolución y eso me permite a mí vivir un poquito más en tranquilidad y en paz. Sí, mira, fíjate que hay un libro de Mel Robbins que se llama La teoría Let Them y justamente habla de eso, de dejar que la gente haga lo que quiera, piense como quiera y dejarnos a nosotros permanecer en el centro, no engancharnos porque sabemos que esa reacción es el resultado de algo que él está viendo en mí, pero que tiene que trabajar en él. Que si no me invitaron a un paseo mis amigas y entonces me voy a molestar. No, las dejo, no me correspondía ese paseo. Que de repente estaba con ganas de hacer algo y alguien me dijo, ay no, pero eso le queda mal. Si yo me dejo afectar por ese comentario, quien está perdiendo soy yo, porque estoy entregando mi Así es. poder. Estoy dejando de ser yo. Y lo que tú dijiste, sí, al principio a mí también me afectaba mucho el comentario de eso que usted dice no es cierto, eso no puede ser. Y al final nadie sabe lo que uno realmente ha vivido. Y si uno lo ha vivido, no tendría sentido No, salir a mentir, porque no tiene sentido. Cuando uno experimenta algo y lo mismo que tú haces, lo hago yo, cuando doy alguna recomendación o cuando enseño algo, no me creas, compruébalo. así es, así No me es, creas, compruébalo. Porque esa es así la es. forma de poder profundizar realmente en esto que tú y yo creo que ya llevamos un caminito avanzado, experimentando y compartiendo con personas que han tenido las mismas experiencias nuestras. Así es, Claudita. Y yo creo que todos los días vamos nosotros haciendo de esta escuela el lugar más bello para poder hacer que nuestra alma vaya evolucionando. Yo creo que todos los problemas, entre comillas, que todos, cuando hablo de problemas estoy hablando de la parte humana, ¿no? Que nosotros decimos Sí, que yo vivo lleno de problemas, simplemente están relacionados al bajo nivel de conciencia con el cual vivimos. Porque la inmensa mayoría de personas creen que vienen a este mundo solamente a trabajar, a comer, a dormir, trabajar, comer, dormir, ir a vacaciones una vez al año, basarse toda la vida pagando cosas para poderlas tener, que al final cuando se mueren no se las va a llevar, van a quedar aquí, como siempre quedarán las cosas, y pensamos que la vida solamente es esa rueda, ¿no? Pero aparece algo bellísimo que yo celebro mucho cuando amigos míos que cuando yo se los digo me han querido golpear, ¿no? Y me ha pasado con varios le voy a colocar un ejemplo de un amigo hace 3 años atrás. Su esposa se cansó de su relación y se levantó y se fue. Y él entra en una catarsis muy fuerte, viviendo un momento muy complejo. Y hoy en día es mi gran amigo, en ese momento era un conocido que me criticaba y que decía, ah, pero es que usted es el no sé cuándo, el que habla de no sé qué, ya. Jugábamos fútbol juntos, no pasaba nada. Lo decían bromeando, pero yo lo tomaba nada personal. Pero cuando vino el problema, pues me llamó a mí, porque era el único de todos sus amigos que podría de pronto servirle. Y cuando estábamos conversando, Claudita, y me cuenta todo lo que está experimentando, le digo yo, usted está viviendo el mejor momento de su vida, pero no lo va a entender ahora, lo va a entender 2 años más adelante. Ahorita no lo va a entender. Y empezamos un proceso. Pues pasaron los 2 años. Y cuando pasan los 2 años me dice él, me dice, Cristian, le voy a confesar algo. Le digo, claro. Me dice, el día que usted me dijo que estaba viviendo el mejor momento de su vida,
no le di un golpe en esa nariz porque me dio pesar hacerlo, porque al menos usted me estaba dedicando tiempo. Pero ganas no me faltaron. Pero han pasado 2 años y hoy entiendo lo que me dijo en ese momento. Las noches oscuras del alma, que son las noches oscuras del ego, que son momentos que nadie quiere experimentar, son importantísimos y fundamentales en un proceso de evolución, sobre todo para aquellos que están dormidos espiritualmente Así o es. para aquellos que están viviendo el ego espiritual, que también significa estar dormido, aunque creamos que estamos despiertos. Entonces aparecen esas circunstancias en la vida, esos momentos que son difíciles de afrontar porque no podemos cambiar una realidad que se desacomodó a como yo la tenía proyectada. Voy a vivir con esta mujer el resto de mi vida, ella va a tener que soportarme, aguantarme, mis desplantes y todo, pero ella va a estar ahí. Pues no, un día levanta la maleta y se va y se me descuadran todos los planes. Favor maravilloso que le hace quien se va a una persona que dormido estaba durante toda su relación y que necesitaba ese sacudonazo para empezar a entender quién era. Hoy han pasado 3 años, es una persona completamente diferente, lo hemos venido acompañando mi esposa y yo en su proceso, y así como él, muchos, muchas personas que ya han venido comprendiendo y entendiendo a qué vinieron a este plano humano, no por dogmas, no por imposiciones, no por absolutamente nada, por su propio descubrimiento, porque como ellos me dicen, algunos me dicen a mí, yo a usted le debo, a mí no me debe nada. Yo simplemente le mostré el camino y usted lo tomó perfectamente. Le hubiese dicho yo, mire, leas este libro y usted se va para cine. Es su elección, pero decidió leerlo, Exacto. decidió experimentarlo, decidió aprender. Esos momentos complejos, Claudita, son bellos. Aunque al ego no le guste, el alma los celebra, porque empezamos nosotros a recordar a qué fue que vinimos a esta encarnación. Así es, Cristian. Y, y como para ir cerrando el tema que nos reunió hoy, es clarísimo entender que la muerte no existe, Así que es. nos duele perder ese vehículo físico al que abrazamos, al que escuchamos físicamente, pero también podemos aprender a escuchar espiritualmente, que es cuando tú sientes la voz de esa persona que partió. Y quizás cuando tú partas, cuando yo parta, me daré mis mañas para hacerle sentir mi voz también a mi hija, a mi familia, a los más allegados. Me Claro. daré mis mañas para poderme manifestar a través de sus sueños, dejar mensajes, porque claramente esos seres fallecidos te dejan mensajes, te hacen saber que están contigo y solo es cuestión de aprender a interpretar esas señales, de aprender a escuchar, de tener la certeza de que nuestros muertos antes estaban con nosotros y hoy están entre nosotros. Y que todo lo que uno tiene en esta vida es prestado, porque en el momento en que tú trasciendes, viene otra persona a hacer uso de eso que tú dejaste. Entender que vinimos solos, vinimos sin nada, que todo lo que logramos acá lo tenemos que celebrar, pero que el día, la hora y el lugar que ya está escrito en un tablero mágico de la divinidad, ese día dejamos todo. Entonces, celebrar, agradecer y gratificar a otros por todo lo que podemos disfrutar en este plano, en esta tierra, por donde pasamos solo poco tiempo. Así es, Claudita. Yo creo que morirse no es ningún problema. Así lo veo yo. Pero morirse sin ser feliz es otra cosa diferente. O sea, sin haber por lo menos hecho el pequeño esfuerzo de entender que era la felicidad, que es precisamente la paz, la tranquilidad. Asociamos como algo normal vivir en conflicto, en sufrimiento, en pelea, en disputa, en competencia, eso es lo normal. Y de por sí nos han educado para eso. Y resulta que el mundo espiritual nos dice,
En la medida en que usted crezca internamente y vaya evolucionando, todo lo demás viene dado por añadidura. Así Esa es. convicción la tengo perfectamente porque la vivo permanentemente. He experimentado y he verificado que lo que queremos ver afuera lo construimos adentro. Si afuera queremos ver violencia, la construimos adentro. Y solamente falta ver los noticieros para llenarme de odio y entonces ver afuera mil cosas que me generan intranquilidad y que me quitan la paz. O todo lo contrario. Nosotros empezamos a entender adentro, que dentro de nosotros, que todo está bien, que Dios no está jugando con la vida de nadie, que todo lo que estamos experimentando pareciera ser una película en el cual yo puedo ser un actor fundamental y esencial si logro comprender cuál es mi papel dentro de la película y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, cuando vamos nosotros articulando y vamos entendiendo todo esto, entendemos que si la vida es un juego, el juego lo gana no aquel que tuvo más, porque eso se queda aquí, sino que el que sufrió menos, porque entendió más. Así Ese es. es el gran ganador del juego de la vida. Así es. Pues mira, Cristian, de verdad valoro mucho este encuentro, el poder coincidir en esta vida a través de esta virtualidad. Eh, Te honro y te agradezco el haber aceptado esta invitación. eh, y bueno, no sé qué puedas decirle más a toda la gente que se conectó, si alguien tenga alguna pregunta al respecto. Y, y gracias, gracias, gracias. No, Claudita, muchas gracias por la invitación. Mil bendiciones. Muy honrado de haber estado acompañándola. Gracias. Bueno, Cristian, a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Em, Sigamos adelante, disfrutando la vida, entendiendo que todo eso que nos molesta afuera lo debemos trabajar en nosotros y que como es adentro, es afuera. Que si por dentro tenemos paz, por fuera encontramos paz. Que si por dentro estamos organizados, por fuera encontramos orden también. Y que la vida es un ratico, entonces, a disfrutarla, a vivirla en plenitud y a ser cada día mejores personas. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Chao, Cristian. Feliz día. Chao, Claudita. Gracias.